Estoy en comunicación con Su Excelencia Monseñor Heriberto Cavazos, obispo auxiliar de Monterrey, México. Excelencia, muchas gracias por esta entrevista. Igualmente, Juan Cruz, es para mí un gusto muy grande estar con ustedes. ¿Qué nos puede decir en este momento de crisis mundial, donde muchas familias padecen problemas de salud y de economía? ¿Qué mensaje de fe, de esperanza, de aliento puede brindarnos? Sí. Bueno, pues ante todo, nosotros acá tenemos una expresión, Juan Cruz, en muchas personas y decimos, hemos de agarrarnos de Cristo, permanecer en Él, con Él, como nos acaba de decir en la parábola de la vid, permanecer con Él. Es lo más importante que hemos de tomar en cuenta. Las familias, los muchachos, los adolescentes, los enfermos, los médicos, los migrantes. El Señor Jesús está con nosotros y de ahí, si Dios ha venido a estar con nosotros, vale la pena que nos solidaricemos unos con otros, que nos apoyemos, que tratemos de ser pacientes, pero sobre todo de ser creativos, como nos dice el Papa Francisco, con una creatividad valiente como San José, para poder descubrir los medios para estar más unidos entre nosotros. En esta época de pandemia se valora el trabajo de los médicos y hace poco Bergoglio beatificó a un destacado médico venezolano, el doctor José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, que tuvo una actuación en la pandemia del siglo pasado. ¿Qué nos puede decir de esta noble profesión de los médicos que cuidan la salud de la población? Sí, Juan Cruz, pues considero que los muchos médicos, muchos paramédicos, enfermeras, enfermeros, son verdaderos mártires, verdaderos testigos de Dios, de Cristo, según la fe de ellos, ¿no? Y los admiramos de veras por la valentía que tienen de arriesgar su vida. Y yo los invito para que nos sigan alentando a nosotros, a los pacientes y sobre todo a las familias de los pacientes, ¿sí? De acuerdo a su fe, teniendo en cuenta que la mayoría de los médicos pues son cristianos, son creyentes en Dios, en Cristo y en nuestra Madre María Santísima. Si bien los médicos cuidan las enfermedades del cuerpo, los que cuidan el alma son ustedes, los sacerdotes, que popularmente dicen curas, porque curan el alma. ¿Qué nos puede decir también del trabajo de sus colegas, los obispos, los sacerdotes, los cardenales, que muchos de ellos lamentablemente padecieron la enfermedad, algunos murieron a causa del COVID? Se podría decir que murieron en honor a santidad, cumpliendo su misión pastoral. ¿Qué nos puede decir de la importancia de los miembros de la iglesia, de la jerarquía y de los sacerdotes? Bueno, pues que le estamos poniendo muchas ganas, cada quien en su lugar, cada quien en el puesto que tiene, ¿no? Pero estamos poniendo muchas ganas para acercarnos a los fieles, para estar con los enfermos. Después de una situación difícil al principio de la pandemia, que no sabíamos cómo actuar, ahora ya no, algunos que ya tenemos la vacuna, nos estamos arriesgando aún más. Muchos hermanos sacerdotes acá en México, algunos obispos, religiosos han dado la vida, sí, por servir y por atender a los demás. Juan Cruz, el Papa Francisco, en el último mensaje, nos acaba de decir que la palabra meditar viene de un verbo latino que significa medicar, medicar, curar, sanar, como usted lo ha dicho. Yo invito a mis hermanos sacerdotes, a mis hermanos obispos y a todos los fieles
para que en medio de la pandemia, con los recursos que tenemos, que meditemos, que entremos al interior de nosotros, de nuestras familias, y que enseñemos a la familia a meditar para descubrir lo que Dios quiere de nosotros y sobre todo la sabiduría del Espíritu Santo. Excelencia, hablando de meditar, ¿qué le puede decir a estos políticos que lamentablemente insisten con el tema del aborto en este tiempo donde hay tantas muertes, incluso algunos de forma muy cínica, muy hipócrita, como el presidente argentino Alberto Fernández, que impulsó el aborto? Él dice llamarse católico, incluso muestra admiración por Bergoglio. ¿Qué nos puede decir de estos políticos que quieren implantar la cultura de la muerte, y algunos cínicos e hipócritas que dicen llamarse católicos y apoyan estas prácticas? Sí, bueno, pues mire, ante todo, yo quiero ir al origen de nuestra vida, al origen de nuestra fe. Dios mismo quiso venir a nosotros, quiso venir a este hermoso mundo y quiso estar en una familia, ¿sí? De ahí el valor que hemos de tener, y los políticos, como usted lo dice, han de valorar la familia, el mejor lugar para crecer, para madurar, para descubrir una vocación y sobre todo realizar esa vocación en una misión. El mejor lugar es la familia, con todas los problemas, las dificultades, lo sabemos, es cierto, pero requerimos valorar. Nuestra Madre de Guadalupe, acá en México y en todo el mundo, nos invita a formar una casa sagrada, una casa digna, una casa justa. Y esa casa es la comunidad, son los políticos, somos la iglesia, los médicos, los empresarios, los obreros, los migrantes, somos esa casa. Pero la célula fundamental es cada una de nuestras familias. Ojalá que agarrándonos de Cristo, como le decía al principio, le echemos muchas más ganas para que desde el principio se respete. Yo lo tengo que respetar a usted, como usted a mí. Entonces, ese es el primer paso, el respeto, el asombrarnos, el mirar la presencia de Dios en cada persona. Ojalá los políticos, acá en México, ahorita estamos a un mes de las elecciones más grandes de nuestro país. Ojalá los políticos vean en los posibles electores el rostro de Cristo y que nos digan la verdad, que nos hablen con la verdad para también nosotros tener confianza. Excelencia, ¿nos puede dar su bendición, por favor? Con todo gusto, a usted y pues a los hermanos de buena voluntad. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y comunidades, sobre sus pueblos, y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias, Excelencia, muy amable. Estamos en contacto, igualmente, gracias.